Se abre la audiencia de interrogatorio en el proceso penal seguido contra Nicolás Gutiérrez Mendoza por los delitos de violación sexual agravada y homicidio calificado en agravio de 13 niñas de entre 6 y 9 años, perpetrados en Parcona, Ica, entre 1995 y 1996. Quedan las partes debidamente identificadas y la sesión se graba en audio y video conforme al artículo 366 del Código Procesal Penal. Señor Gutiérrez Mendoza, le recuerdo su derecho a guardar silencio o declarar libremente. También que no está obligado a confesarse culpable. ¿Desea declarar? Buen día, su señoría. Sí deseo declarar. Conste en acta. Fiscal, exponga brevemente su teoría del caso. Señora juez, el Ministerio Público sostendrá que el acusado raptó, violó y estranguló a 13 menores, siguiendo un mismo modus operandi. Solicitaremos la pena de cadena perpetua y 250.000 soles de reparación civil. Llamaremos a la testigo presencial, Marjorie Stephanie Palacios Rojas, y a la perita forense, Sara Victoria Peña Escalada. Gracias. Defensa tiene la palabra. Su señoría, plantearemos la inimputabilidad del imputado prevista en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal. Asimismo, demostraremos que padece trastornos antisocial severos y cuestionaremos la cadena de custodia de las muestras biológicas ya identificadas. Ok, concluida la fase de alegaciones iniciales, procédase a recepcionar la declaración de la testigo presencial propuesta por el Ministerio Público. Señora Palacio Rojas, ¿jura decir la verdad? Sí, juro. Continúen con las preguntas cronológicas, señor fiscal, por favor. Gracias, su señoría. Señora Palacios, cuéntenos, ¿dónde se hallaba usted la tarde del 4 de septiembre de 1996? Estaba vendiendo helado cerca del camino del Fondo Buen Día, a eso de las 5:30 de la tarde. De acuerdo. ¿Qué le llamó la atención en ese momento? Vi a un hombre que llevaba de la mano a una niña. Ella caminaba llorando, parecía asustada. ¿Reconoce a ese hombre en esta sala? Sí, es él, nunca olvidaré su rostro. De acuerdo. ¿Qué ocurrió después? Los hermanos Espino lo enfrentaron. La niña salió corriendo y yo avisé a la policía. Lo redujeron a una chocita cerca al río. De acuerdo, señora Palacios. ¿Cómo reaccionó la niña al momento de ser liberada? Gritaba y abrazó a su mamá cuando llegó. Tenía los brazos morados. Gracias, señora Palacios. Eso es todo, su señoría. Ok, abogado defensor, por favor.
Señora Palacios, ¿a qué distancia exacta se encontraba usted del acusado cuando lo observó? Unos 30 metros, tal vez menos. Señora Palacios, ¿había suficiente luz natural o era ya atardeciendo ya? El sol se estaba ocultando, pero aún se veía bien. Señora Palacios, ¿consumió algún tipo de bebida alcohólica esa tarde? No, jamás mientras trabajo. Objeción, su señoría. La pregunta es impertinente. Se rechaza la objeción. La pregunta es pertinente para credibilidad. Eso es todo, su señoría. Gracias. Ok, finalizada la declaración de la testigo, se dará paso a la actuación de la pericia forense. Doctora Sara Victoria Peña Encalada, acercarse al estrado para prestar su declaración pericial. Doctora Peña Encalada, le recuerdo su juramento pericial. Sí, su señoría. Ministerio Público puede continuar, por favor, señora fiscal. Gracias, su señoría. Doctora Palacios Rojas, le recuerdo su juramento pericial. Sí, su señoría. Fiscal puede. Gracias, su señoría. Doctora, ¿qué hallazgos comunes encontró en los 13 cadáveres examinados? Todos presentaban signos de estrangulación por lazo, desgarros vaginales, compatibles con violación y marcadores de microfilia. Ahora, explica al tribunal la coincidencia genética que obtuvo. Se extrajeron muestras del semen y cabellos. El perfil es DNA del acusado coincide en 16 loci con las muestras, con una certeza estadística del 99,98%. De acuerdo. ¿Usted observó un patrón o modus operandi constante? El agresor raptaba a la menor, la llevaba a campos de cultivo, cometía la violación, la estrangulaba con su propia blusa y en algunos casos mantenía contacto sexual. Objeción, señoría. La señora perito está concluyendo más allá de su informe pericial. Improcedente. Lo dicho consta en el folio 314 del cuaderno pericial. Continúa la defensa. Eso es todo, su señoría. Gracias, perito. Continúe, por favor.
Doctora Perito, ¿se registró alguna ruptura de la cadena de custodia de las muestras? Una etiqueta se desprendió, pero se subsanó en presencia del fiscal y quedó asentada en acta. Señora Perito, entonces existe la posibilidad, aunque sea mínima, que la muestra esté contaminada. La probabilidad es remota. Los protocolos de bioseguridad reducen el riesgo al menos el del 1%. Doctora Perito, el examen psiquiátrico practicado al acusado refleja psicopatía. Sí, trastorno antisocial severo, falta de empatía y búsqueda de placer sexual anómalo. Eso es todo, señoría. Ok, concluida la actuación pericial, el tribunal escuchará la declaración del acusado, quien ha manifestado su voluntad de declarar libremente. Continuamos, señora fiscal, con el interrogatorio directo, por favor. Gracias, señora jueza. Señor Gutiérrez, ¿reconoce usted que fue detenido el 4 de septiembre de 1996 en una chocita del Fundo Buen Día? Sí, pero tengo que decir que me detuvieron sin pruebas. De acuerdo. ¿Por qué se encontraba con una menor de 8 años? La niña se encontraba perdida. Estaba asustada. Yo solo la ayudaba. Sin embargo, en la diligencia del 7 de septiembre usted confesó 11 homicidios. ¿Ratifica esa confesión? Me presionaron, me golpearon para poder confesar. Pero ¿cómo usted explica la coincidencia de su ADN en las 11 escenas? Yo desconozco de ciencia. Quizá plantaron esas pruebas. Señoría, la pregunta es muy compuesta. Al lugar, fiscal, desdoble la pregunta. De acuerdo, su señoría. ¿Reconoce que su perfil genético coincide con el hallado en las escenas? No, Sin embargo, ¿alguna vez usted estuvo en los lugares donde aparecieron los cuerpos? no, pero siempre pasaba por allí para trabajar yo en los campos. Gracias, señor Gutiérrez. Eso es todo, su señoría. Ok, la defensa puede continuar con el contrainterrogatorio, por favor. Señor Gutiérrez, ¿usted sufrió de abuso sexual en su adolescencia? Sí, un tío me violó cuando tenía menos 12 años de edad, o más tal vez, no recuerdo. Señor Gutiérrez, ¿usted escucha voces que le ordenan actuar? A veces, en algunas ocasiones, hasta escucho a mi madre fallecida gritándome. Señor Gutiérrez, ¿usted consume de forma excesiva bebidas alcohólicas o drogas? Y antes de escuchar esas voces, No me drogo, tomo trago barato, nada más. Objeción, su señoría. Es irrelevante la pregunta. Se admite solo para evaluar inimputabilidad. Continúe, por favor, la defensa. gracias, señoría. Señor Gutiérrez, ¿recibe medicación para tratarla, para su tratamiento psiquiátrico en el penal? Recibo pastillas para dormir, nada más. Eso es todo, señoría.
Ok, terminadas las declaraciones, el tribunal concede la palabra a la representante del Ministerio Público para que exponga sus conclusiones, seguida de la defensa técnica del encausado. Gracias, su señoría. Señora juez y presentes, luego de escuchar a la testigo presencial, a la perita forense, al propio acusado y de valorar cada objeción formulada, el Ministerio Público ratifica íntegramente su acusación y solicita la pena de cadena perpetua más el pago solidario de 250.000 soles de reparación civil, con base en 5 argumentos decisivos. Existencia del hecho delictivo, debido a que la señora Marjorie Palacios situó al acusado la tarde del 4 de septiembre de 1996, guiando a una menor que lloraba. Su testimonio, como todos los pudieron escuchar, se mantuvo firme, sin contradicciones y coincide con la parte policial de intervención. Por otro lado, la vinculación material e indubitable del imputado, como lo ha confirmado la perita. La pericia genética de ADN arrojó una coincidencia del 99.98% entre el perfil del señor Nicolás Gutiérrez Mendoza y las muestras de semen y cabello en las 11 escenas identificadas. La defensa solo acreditó un incidente menor de etiquetado que fue subsanado y documentado, sin afectar la cadena de custodia, tal como alega el abogado defensor, ni la validez de la prueba biológica. Ahora bien, sobre la confesión corroborada con evidencia independiente. En la declaración del imputado, describió detalles que solo el autor podía conocer, y estos coincidían con la información que nos ha brindado la perita. La retractación alegando coacción carece de soporte, porque en ningún momento se ha coaccionado al imputado a que acepte su culpabilidad. Ni la testigo ni los agentes reportaron maltrato, como todos lo pudieron escuchar. Ahora también se ha identificado la plena imputabilidad. Los rasgos psicopáticos señalados por la doctora Sara Peña Encalada evidencian planificación, selección de víctimas y coincidencia de la licitud. El artículo 20, inciso 3 del Código Penal exige una perturbación tan grave que anule la comprensión de los actos. Sin embargo, no es el caso. El acusado actuaba con frialdad y tomaba precauciones para evitar su captura. Y ahora también nos encontramos frente a un patrón serial y de extrema gravedad. 13 niñas de 6 a 9 años fueron raptadas, violentadas sexualmente y estranguladas con brutalidad reiterada entre los años 1995 y 1996. La cadena perpetua es la única respuesta proporcional, disuasoria y protectora de la sociedad frente a este horror. Por todo lo expuesto, su señoría, el Ministerio Público pide al tribunal dictar sentencia condenatoria con la máxima sanción prevista, porque es justicia, porque las víctimas y sus familias merecen la protección efectiva del Estado. Gracias. Continúa la defensa. Doctora, señora magistrada, solo pido que se le haga una pericia integral psiquiátrica para la aplicación del artículo 20 del Código Penal y asimismo se anule la prueba biológica porque la prueba de custodia ha sido viciada. Eso es todo, su señoría. Ok, señores, habiendo escuchado a las partes, se declara infundada la nulidad solicitada por la defensa al no acreditarse afectación de garantías básicas y se dispone pericia psiquiátrica complementaria en un plazo de 10 días y se señala nueva fecha de juicio. Queda prohibida la difusión de los datos de las víctimas bajo apercibimiento de multa. Y siendo las 20 horas,
Se suspende la audiencia.